En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Alejandro Tramasawa, bienvenido. Hola Carlos, buenas noches. ¿Que te envía una felicitación Matsumoto? No, todavía no. Yo creo que está pendiente del periódico porque yo creo que tienen la sensación de que no saben hasta dónde sabemos qué tipo de información tenemos, porque los próximos días vamos a seguir publicando y yo creo que están expectantes, ¿no? Y a partir de ahí, pues digo yo que reaccionarán de alguna Alejandro, manera. diles que se compren tu libro directamente y que así vayan adelantando. La Y Sagrada si no... Familia. Es verdad, Oye, la Sagrada Familia va creciendo. Creciendo. Cuando no se va a la Mareta y mete enchufado y sin pagar al cuñado más toda la familia, resulta que se van a Moncloa y meten enchufada a Matsumoto, que además Matsumoto ya sabemos que no va en moto. Matsumoto va en ambulancia pagada por todos los españoles. Una Mercedes Vito, ¿no? Eso es, de hecho, hoy le han preguntado en Corrillo, fuera de rueda de prensa, a la secretaria de Estado de Comunicación en el Palacio de la Moncloa, y bueno, ha venido a decir que ella no comenta qué personas forman parte de la residencia familiar del presidente, pero bueno, que le constaba que Pedro Sánchez sí que tenía allí a prácticamente todos los miembros de su familia. O sea, que ha dado normalidad absoluta al asunto. ¿Quién conducía la ambulancia para que Matsumoto no vaya a moto? Agentes de la Guardia Civil, pero es que la ambulancia iba escoltada. Claro. O sea, iba conducida por miembros de la Guardia Civil y ¿el séquito en escoltada. total cuántos podían ser? Pues era la furgoneta en la que ella iba, que era un vehículo medicalizado, y un coche más de apoyo. Un cochecito más de apoyo, todo sea, ¿sabes? Para las revisiones ginecológicas, que no estamos hablando de urgencias médicas. ¿Sabes lo que le ha pasado a Fran Carrillo? Que acaba de llegar tarde porque no iba en una ambulancia medicalizada ni con un coche escolta de la Guardia Estoy Civil. ahorrando para el Falcon o para alguna una cosa llevadera y tal, pero... No te da todavía, no te da. Es claro, con tanto saqueo fiscal es imposible ¿No ahorrar. has probado a vivir en la Moncloa? ¿No te acepta a ti, Pedro Sánchez? Lo he intentado, pero es que para eso tengo que ocuparla. ¿Te ha pasado el detector de faltas o qué? Solamente si voy en calidad de ocupa me aceptaría. O sea, yo tengo que ir a la inversa del razonamiento. Es decir, si la ocupo me aceptan, si digo que soy dependiente me aceptan, si intento decir que voy a dar un golpe de Estado me acepta. ¿En qué ocupa cuela también? ¿Cómo? ¿En qué ocupa también. Pero vete cambiando el vestuario, ¿eh? Claro, tengo que ir con un argumentario, sí. Tengo que destrozar mientras llego a Moncloa un par de vallas y algo de mobiliario urbano para que se vea que estoy en la pomada. Vamos a hablar de una cosa muy seria. A mí este tema de la ola de antisemitismo, llevo muchísimos programas ya hablando de qué estamos haciendo, que es una auténtica barbaridad. Y es una auténtica barbaridad que se remonta a los periodos más tristes de la historia de Europa. Y lo está repitiendo aquí esta gente que nos ha dado el latazo hasta la saciedad, hablándonos de que todos los demás éramos fascistas. Y ahora resulta que descubrimos que los verdaderos antisemitas, y lo que van a escuchar hoy, la verdad es que es nauseabundo lo que está ocurriendo, porque por mucho que lo hubiéramos avisado, no dejas de sorprenderte de que al final, pues es verdad que este gobierno tiene los medios lógicos de un gobierno como el de España y por tanto tiene una capacidad de penetración y tiene una capacidad de hacer mal muy elevada. Y la ola de antisemitismo está cuajando. Y la ola de antisemitismo, pues resulta que ya hoy ha tenido determinadas víctimas, y lo cito así porque son víctimas, que son profesores universitarios, investigadores, a los que ya se les está marcando y prohibiendo que acudan a universidades, se está marcando a negocios en general, con una petición de la vicepresidenta del gobierno, esa persona que cada vez que le fracasa la tramitación de una ley para que seamos más vagos y trabajemos menos, porque hasta su presidente se marcha al cine durante la votación, decide cargar contra otro colectivo para usarlo como tapadera política suya. Y hablo evidentemente de Yolanda Díaz. Hoy ha habido marcado también de un festival de música gay aquí en Madrid, que resulta que el responsable LGTB del Partido Socialista se ha olvidado un pequeño detalle. Es tan LGTB, que resulta que se le ha olvidado que donde se celebran fiestas del orgullo gay, porque pueden pasarse por la calle y hacer lo que les dé la puñetera gana, con toda la tranquilidad, es Tel Aviv, cosa de la que me siento enormemente orgulloso de poder compartir con Madrid. Sí, eso del orgullo significa esto. Puedes ser libre con orgullo. Sí, señor. A esto nos referimos. Y resulta que están esa persona pidiendo un boicot en un festival de música gay. Y se le ha olvidado que resulta que en Palestina, en esa cosa controlada por una dictadura asesina, cogen a los homosexuales, los cuelgan, los matan y los arrastran. Pequeño detalle para un responsable del LGTB que a lo mejor debería haber sabido. Pero bueno, antes de que vayamos con testimonios directos, que vamos a hablar con Ángel Mas, el responsable de ACON, el presidente de ACON, porque él sufrió un capítulo durante la famosa historia de la vuelta y cómo fue jaleando el gobierno los ataques violentos.
documentos y le afectó a él personalmente y lo tuvo que sacar la policía escoltado y metido en una furgoneta porque corrían peligro por esta ola antisemita. Pero antes de eso vamos a mencionar dos noticias porque como el gobierno está como está, busca apoyos en los golpistas. Bueno, pues Conde Pumpido acelera la amnistía de la malversación del 1O en el Tribunal Constitucional tras la reunión de Illa con Puigdemont. Vamos, esa historia que es una aberración en sí la amnistía, porque es la violación del derecho penal, el imperio de la ley y el pisoteo de todo el Código Penal. Y encima para fabricarte apoyos para un gobierno. Pero es que encima pretenden que cubra los delitos de malversación, que básicamente es robarle a la población porque me da la gana. Y entonces Conde Pumpido, saltándose todo el derecho, el que dice que es un gran jurista, pues va a pisotear todavía más su nulo prestigio, absolutamente nulo, para decir que Carles Puigdemont puede acogerse a la amnistía, aunque haya sido, perdón por la expresión, un chorizo. Porque eso es robar dinero a través de la malversación. Y hay otra noticia, ¿verdad? Sí, noticia que leo ahora mismo en el diario El Mundo. Junts se reunirá con el Partido Socialista en Suiza a las puertas de la votación sobre el traspaso de las competencias de inmigración. Hay que recordar que esta votación tendrá lugar la próxima semana, el próximo martes, y el encuentro de Junts con el Partido Socialista en Suiza, según esta información, se producirá entre mañana jueves y el viernes. Bueno, pues Ángel Mas, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un placer tenerte aquí, presidente de ACOM, que es Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, que está defendiendo la causa de Israel frente a esta ola de antisemitismo. Te voy a poner dos ejemplos, Ángel, pero luego sí que te voy a pedir que cuentes, porque ayer que compartimos programa en Código 10 en 4, y yo descubrí que tú habías sido víctima, porque cuando alguna persona ve que le rodea la violencia y resulta que lo tiene que sacar ayudado por la policía, se convierte en víctima. Y creo que eres un ejemplo de lo que está ocurriendo y de cómo se está extendiendo esta ola de antisemitismo, porque tú lo único que pretendías hacer en esa Vuelta Ciclista a España es aquello para lo que se creó la Vuelta Ciclista a España, para que gente totalmente pacífica pueda disfrutar del deporte, acudir con la familia, con amigos, con quien le dé la puñetera gana y hacer dentro de la ley y del respeto a la Constitución, los derechos y libertades, lo que le dé, repito, la puñetera gana. Pero cito dos ejemplos que han ocurrido hoy. Luego va a haber más, ya lo adelanto. La Universidad de Salamanca cancela las charlas de una doctora israelí tras la presión de colectivos estudiantiles. Estos colectivos estudiantiles se llama Colectivo Estudiantil Alternativo, CEAR, que tiene como logo, casualmente, una estrella roja, debe ser casualidad siempre esto del comunismo, le ha torcido el brazo a la Universidad de Salamanca y en concreto a su rector Juan Manuel Corchado, quien para evitar problemas no solamente ha cancelado la charla de Galit Nahari, una experta que iba a dar unas charlas tan polémicas como que eran charlas jurídicas aplicables a cómo hacer interrogatorios para que la policía pueda detectar mentiras en los potenciales delincuentes. Les ha debido parecer muy político. ¿Y qué han hecho? Sustituirlo inmediatamente, por supuesto, por una investigadora palestina. No sabemos qué tendrá de investigadora, lo que sabemos es que va a agradar a los grupos radicales. Y segundo marcado que ha ocurrido, marcado una librería infantil en Sant Cugat del Vallès, donde una persona que se ha negado a poner publicidad en favor de la dictadura de Hamas en Palestina, pues resulta que ella ha sido marcada en su tienda, con lo cual me imagino que sufrirá persecución. Ángel, ¿cómo te quedas cuando ves esto? Pues mira, me quedo preocupado porque la normalización de las coacciones, la intimidación, la violencia, nosotros siempre hemos tenido, lamentablemente, que tener cuidado con los extremistas, con la gente que es, como digo, usa la violencia como arma política. Lo que es la normalización de la kale borroka, del terrorismo callejero. El problema, y por lo que decías de los incidentes últimos, es cuando ya uno, en tu propio país, empiezas a pensar que lo último más o menos que te quedaba, que era poder arrimarte un policía y que te protegiese, pues empiezas a dudar, porque ese policía tiene un mando y el mando tiene una agenda política que no va alineada con proteger tus libertades y tus derechos constitucionales, sino señalarte y ponerte en la diana. Y eso es algo de verdad que yo pido a tus oyentes que se pongan en nuestro pellejo. Es algo muy, muy incómodo. Ángel, tu pellejo es el nuestro. Esto es muy básico, o España es un país de libertades o esto deja de merecer la pena. Así que por esa parte no tengas ni la más mínima duda que aquí no hay diferencias de pellejos.
Cuando tú ves que un presidente como Sánchez lanza este tipo de actos violentos porque los jalea, cuando ves que la dotación policial es más que insuficiente y la policía lo denuncia y no se hace nada, cuando ves que las califica después de que hayan reventado la Vuelta Ciclista, y ahora te va a pedir que nos cuentes lo que te pasó a ti, cuando ves que lo califica de manifestaciones, que no lo fueron, los ataques se llaman ataques pacíficos, lo pacífico no es lo violento, obviamente, ¿qué sensación te queda? Bueno, y espontáneos, acuérdate de espontáneos también. Sí, claro, Aquí espontáneos. no estaba nada organizado, eran unos tipos que de pronto se les ocurrió juntarse. Mira, yo creo que, como digo, todo viene marcado por lo que sabemos, un gobierno extraordinariamente radical. En las cámaras de eco que se producen en España a veces nos aislamos de en qué lugar del mundo estamos, y estamos en el gobierno más radicalizado de todo Occidente, pero con diferencia. Por supuesto que hay problemas con Israel ahora en una serie de países, pero nada que ver. Y segundo, pues eso, nada que contaros a ninguno de vosotros con un aventurero pirómano de la política que es capaz de poner a cualquier minoría, a cualquier grupo en peligro y le da igual. Así me quedo. Ahora, el problema es la aceptación de ese marco de referencia, no solo por el presidente del gobierno, de su gobierno de radicales, de sus matones a los que encarga este tipo de trabajos, sino de una parte importante, por ejemplo, de la oposición, por ejemplo, de los medios de comunicación tradicionales, de opinadores. O sea, la aceptación de un relato que dice que apoyar a Israel es apoyar a un supuesto genocidio, a un supuesto exterminio, a una supuesta hambruna provocada a propósito, y la figura demoníaca de Netanyahu tiene toda la responsabilidad de esto, y la única pregunta que existe entre los radicales y los pretendidos moderados es si solo culpamos de ese supuesto genocidio a Netanyahu o a todos los israelíes o a todos los judíos, nada más. Ángel, cuéntanos lo que te pasó a ti en la Vuelta Ciclista. Mira, como todos los años, porque lo solemos hacer todos los años, vamos a ver la Vuelta Ciclista, y nosotros tenemos siempre una costumbre, que es llevar banderas de Israel y de España. Somos judíos españoles y somos españoles judíos. Y nos gusta identificarnos así. Y fuimos pues a apoyar a nuestros amigos, pero yo tengo amigos en el equipo israelí que compite. La policía nos colocó en una esquinita, no éramos muchos. Nada más llegar os mandan a una esquina. Sí, nos pusieron en una esquinita porque la intimidación ya había surtido efecto. Recordad, antes de la violencia viene la intimidación. O sea, déjame, Ángel, que haga una precisión, porque la misma policía a la que se le impidió embolsar a los violentos os embolsó. No, lo digo por dejar las cosas claras. No, sí, embolsadísimos. Y lo que sucedió es que inmediatamente detrás nuestro, justo en la esquina del Banco de España, en la calle Alcalá, se empezaron a juntar una turba verdaderamente violenta, verdaderamente coactiva, intimidatoria, amenazadora, físicamente agresiva, que empezaron pues a hostigarnos, ¿no? Entonces yo me fui al mando de la policía y el mando de la policía me dice: no los provoque. Digo, es que parece que mi presencia, mi existencia les provoca. Total, que cuando la cosa se empezaron a juntar cientos de personas, nos hicieron cruzar al otro lado de la calle Alcalá. Yo le dije al mando: ¿y por qué no los identifica? ¿Por qué no los disuelve? Y al que sea violento, ¿por qué no lo detiene? Y me empezó a decir: yo no tengo órdenes de esto, yo le tengo que sacar de aquí. Nos llevaron al otro lado de Alcalá y nos vinieron siguiendo. Y cada vez se nos iban acercando más, un pequeño cinturón de policías, pues, pero de verdad que no se les enfrentaban a ellos, simplemente los iban apartando poquito a poco, y al rato a los minutos, cuando ya la turba se empezaba a juntar, esa turba ya no iba ni a ver la Vuelta Ciclista, iba a agredirnos. Nos empezaron a llevar por callejuelas de todo Madrid, desde la calle Alcalá a la Plaza del Rey, de la Plaza del Rey a la Plaza de las Salesas, con una especie de 7 u 8
furgonetas de los antidisturbios llevándonos en una filita, mientras nosotros a nuestro lado veíamos a estos tipos acercándose y por detrás nuestra ya un griterío tremendo. ¿A ti te queda, de modo que... Ángel, ¿a ti te queda alguna duda de que evidentemente el gobierno había dado órdenes de que había que dejar actuar a los violentos? Pero sin ninguna duda. No hubo ni una sola identificación, ni una sola detención. A los tipos que se nos acercaban, en ningún caso el policía se fue allí y le metió un empujón y lo apartó. Para nada. Y yo hablé con los mandos y hablé con los antidisturbios. Y la verdad, ellos en privado te decían, no tengo instrucciones. Y en un momento dado el mando le dije, pero estoy retenido, estoy detenido, estoy deportado que estoy. Y me dice, mire, no tengo instrucciones. Sí le digo una cosa, se han juntado 1000 personas, ya tienen 1000 detrás y vienen a linchar. Sí, pero vamos a ver, si yo puedo entender el mecanismo de seguridad, lo que no puedo entender es lo que tú estás diciendo, Ángel. Hay 1000 personas que vienen a lincharme, ¿vale? Muy bien, señor policía, ¿se quiere mirar lo que pone en los códigos de la legislación española? Porque habla de una libertad de circulación. Por tanto, tendrá que ir usted contra los violentos que vienen a lincharme. No tendrá que sacarme a mí de un espectáculo. No, pero imagínate que en un campo de fútbol, cuando se juntan unos hooligans, pues en vez de reducir a los hooligans, se reduce al resto de los espectadores que han ido a ver el partido de fútbol y están actuando pacífica y cívicamente. Pero eso es exactamente lo que pasa. Y la situación acaba cuando estamos allí ya una hora y le digo, bueno, ¿y cómo salimos de esta? Y me dice, pues mire, a partir de aquí no les podemos proteger. Les recomiendo que se quiten cualquier identificación que les identifique como judíos o como pro-Israel y salgan de 2 en 2 personas aquí. Berlín, años 30. Pues Ángel, Solo que en vez de identificarles, ahora le piden que no se identifiquen. Siento muchísimo lo que os ha pasado y me genera una sensación de tristeza y de miedo por lo que tú estabas diciendo, Ángel, porque este mensaje se está inyectando y porque hay gente que por lo visto pues está admitiendo este tipo de barbaridad. Y por desgracia, pues efectivamente recuerda tiempos nefastos y terroríficos y terribles. Y lo estamos viviendo ahora aquí. Ángel, que un abrazo muy fuerte, de verdad. Un abrazo y gracias por difundir y por defender la verdad, que no hay muchos que lo hagan. Bueno, nosotros ya sabes que estamos dedicados a esto y ya marcha atrás no habrá en la santísima vida. Un abrazo muy fuerte, Ángel. Gracias. Pues no sé cómo os quedáis con el testimonio. Yo conocía una parte, la verdad que me ha sorprendido porque no tenía el relato entero y me ha dejado a cuadros. Yo sí lo conocía porque con Ángel además compartimos, los dos somos miembros de la junta directiva del que sería el Turning Point de aquí ahora que hemos hablado de Charlie Kirk, que es Pie en Pared, que es un think tank dedicado a combatir el wokismo y las ideas totalitarias que vienen de la izquierda, y ya nos comentó esto que había vivido, que se parece a Berlín, años 30. Entonces lo que hacían era señalar a los judíos con un brazalete mandarlos a guetos y señalar a los comercios con la estrella de David, y ahora lo que hacen es, ustedes no se identifiquen porque el resultado va a ser el mismo. No se le ocurra tener libertad religiosa. Bueno, ya los comercios les señalan, como hemos visto hoy con una librería infantil. Pero ya no con la estrella de David, ahora es directamente. Sí, entonces, estamos viendo lo mismo, porque al final, como la historia ha marcado, nos ha recordado y nos ha remarcado, al final los nazis vienen del mismo sitio, vienen del socialismo, el nacionalsocialismo. Y al final están, digamos, todos cortados por el mismo patrón. Pero esto que ha contado Ángel, yo ya lo viví en mis carnes hace ahora 6 años, bajo el mismo patrón y con la misma dirección, Marlaska. Se acordarán los oyentes, y vosotros que estáis aquí, ya que has mencionado antes, Carlos, el tema del orgullo gay, la manifestación que hubo en Madrid en julio de 2019 en el orgullo gay. Pues el grupo Ciudadanos tuvo que salir escoltado por patas. O sea, tuvimos que salir. Bueno, después si mal no recuerdo, Begoña Villacís estaba embarazada. Sí. Estaba embarazada. Estamos varios cargos de Ciudadanos en primera línea. Después de haber recibido escupitajos, botes de orina lanzados, cubitos de hielo, empujones, insultos, menosprecios, agresiones, cuando acudimos a la policía, uno de los policías nos dijo:
tenemos órdenes de no protegeros. Bueno, tenemos Fran, órdenes de no intervenir. Por favor, acompáñenme en el Fran, pasillo que le vamos a abrir. Aquello acabó con Fernando Grande Marlaska dando la orden de inventarse un informe en el que culparon a ciudadanos de las agresiones a ciudadanos. Por eso. Y que evidentemente ningún policía quiso firmar. Te pido un comentario muy rápido porque tenemos que ir a publicidad, pero sí quiero que comentes esto. Bueno, pues muy rápido. Me he quedado impactado con el testimonio que acabamos de escuchar, y es que además es que ya está ocurriendo como, por ejemplo, aquí en Madrid hay muchos restaurantes israelíes de comida israelí y ya se están dedicando a marcarlos. ¿Cómo lo están haciendo? Con reseñas falsas en Internet. Se están inventando que son locales, que comercializan comida que está en mal estado y otro tipo de difamaciones para ir contra ellos, y es verdaderamente lamentable, ¿no? Porque es que eso ya está ocurriendo, lleva ocurriendo unos días, y yo además es que conozco un íntimo amigo mío, tiene un restaurante de estas características en el centro de Madrid, que es un restaurante que es un éxito, y está muy preocupado porque esas reseñas falsas les están haciendo daño, perjudicando claro. muchísimo. Luego me vas a dar el nombre para ir. Al final, No voy a decir el nombre porque lo que no quiero es contribuir a un marcado, obviamente. El resumen, pero me vas a dar el nombre para ir. el resumen de esto es que al final los nazis, como los comunistas, están donde siempre han estado, en la izquierda. Vamos a irnos a publicidad. A la vuelta, Sandra nos va a hacer un pequeño repaso de una colección de caraduras de mucho cuidado. Lo digo porque resulta que Penélope Cruz, ahora les vamos a explicar cómo critico a menos que me paguen. Un tal Bardén, cómo critico, pero luego me cojo una planta entera de un hospital judío porque qué bien me atienden. O Alejandro Sanz, cómo critico, pero si el comprador de mi casa es israelí, mola que no veas. Bueno, pues mientras el gobierno utiliza este tipo de actos violentos, es decir, utiliza la violencia antisemita y genera una ola antisemita, luego les vamos a ir dando más detalles. Hay uno que yo se lo he mencionado antes, que a mí me parece ya surrealista. Hay que tener la cara muy dura para mencionar el tema de una fiesta o de un festival gay en defensa de Palestina. Digo que hay que tener la cara muy dura porque la persona que lo ha hecho, que ha sido un responsable del Partido Socialista, el responsable LGTB, ha debido olvidar o ha debido meter en el cajón porque le ha dado la gana el pequeño hecho de que resulta que en la Franja de Gaza es un sitio donde se asesina a los homosexuales y además se hace escarnio público arrastrándolo con pick-ups. Y ha pedido, sin embargo, que aquí en Madrid, qué casualidad en Madrid, aquí la cuestión es hacer daño, donde sabes que más fuerte está el voto de quien te puede arrebatar el poder, ir a hacerle daño a Isabel Díaz Ayuso, pues han pedido que un festival, Brava, un festival de música, que va el que le dé la puñetera gana, básicamente, pero bueno, que es verdad que tiene una representación homosexual más alta. Bueno, pues a ellos les gusta más, pues hasta Pascuas, pues ya está. Hasta ahí podríamos llegar en preguntarle a nadie lo que hace en su vida sexual. Pues ha pedido que se boicotee porque resulta que es que lo organiza un israelí. Vamos, se lo traduzco, lo organiza un judío. Y ahora resulta que la izquierda pues es que es muy antisemita. Bueno, y ha pedido que se boicotee, olvidando que en Tel Aviv tú haces lo que quieras con tu libertad sexual y en Gaza no es que hagas lo que quieras con tu libertad sexual, es que más te vale no hacer nada y esconderlo bien, porque si no te cortan el cuello. Pero bueno, vamos a ir primero con Cal Plus, que hoy estoy un poquillo acelerado. Pues Cal Plus necesario de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y vámonos con Naya Pertusa, que vamos a hablar con los socios del Club Libertad Digital, una gente maravillosa que nos sigue, que nos soporta, que nos aguanta y que encima nos financia y nos ayuda a soportar lo que está pasando y a luchar por dos cosas importantísimas. Una es España, la otra es la libertad. Buenas noches, Carlos. Esta temporada aún no habíamos hecho dedicatoria sorpresa. La socia a la que quiero dedicar el programa no se lo espera. Su marido, nuestro cómplice, nos ha dado permiso para felicitar por su 64º cumpleaños a mi paisana María del Rosario González Hermosa, de Galdácano, Vizcaya. Felicidades, Rosario, para ti el programa de hoy. Gracias a Chema por la sorpresa y a ambos por esos más de 4 años de suscripción al Club de Libertad Digital, que es una ayuda fundamental para esta casa, para radio. Gracias. Y me voy, como siempre, recordando el teléfono 914094002. Y para cualquier consulta sobre el club también tienen un correo club@libertaddigital.com. Por cierto, que déjenme que explique una cosa porque está saliendo información. Saben que ha habido colegios aquí en Madrid que se han negado a que se exhiban banderas palestinas, claro. Porque es que en los colegios no tiene que haber politización ni adoctrinamiento. Se ha mirado Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dicho, vamos a ver, que no hemos dado ninguna orden excepcional.
es que los colegios tienen que ser apolíticos, punto final. Y no ha hecho falta dar ninguna orden porque los colegios se están comportando con respecto a la ley, conforme a la ley. ¿Y la ley qué es lo que dice? Que tienen que ser apolíticos. Fin, Santas Pascuas. Bueno, vamos a hablar de todo esto, pero sí que quería que pusiéramos el acento, Sandra, en una cuestión, porque como el mundo está lleno de caraduras, hombre, de vez en cuando yo creo que es bueno hacer una ITV, ¿vale? Y pasas, todos los coches que pasan el control de cómo soy de cara dura. Entonces hay determinada gente que aparte de llevarse nuestro dinero en subvenciones, luego saca mucho pecho, es súper woke, es súper muy dependiente de nuestro dinero, pero luego se sienten muy independientes para insultar siempre a los del mismo lado. Y resulta que ahora muchos de ellos están inmersos en esta campaña, lo judío es todo malísimo, una campaña antisemita, marcado de lo judío, nadie puede estar con los judíos, hay que expulsarlos de todas partes, cortar todas las relaciones, salvo cuando las relaciones les granjean un beneficio económico, punto 1, un beneficio de salud, punto 2. Vamos con ellos, Sandra. Sí, la hipocresía en la izquierda es muy habitual en este sentido. Os voy a poner algunos ejemplos en los que el matrimonio formado por Javier Bardem y Penélope Cruz, Javier Bardem, por cierto, a que el otro día vimos con un pañuelo palestino en la gala de los Emmy, se llevan la palma. Sí, seguramente. Por empezar por esta última, primer ejemplo, hoy se recuerda que hay una empresa israelí de productos capilares que patrocina Eurovisión, que se llama Moroccan Oil, que, atención, promocionó Penélope Cruz. Ella es usuaria habitual de sus productos y, de hecho, en la Met Gala de 2023 fue el estilista Matt Red de Moroccan Oil el artífice de la nueva imagen que lució la actriz, cambiando su tono de pelo por uno con reflejos rojizos, con productos de la marca israelí que ella precisamente se encargó de promocionar. ¿Hay constancia de alguna noticia de que exigió que no se le pagara y que prefería que le pagara a Palestina? Lo mismo lo hizo no? gratis, no seas mal pensado. Sí, Penélope Cruz gratis. Bueno, oye, es una unión de términos compleja, ¿eh? Pero es que vamos a más, porque el segundo ejemplo también tiene que ver con Penélope Cruz, porque la mujer de Javier Bardem también patrocina marcas como, por ejemplo, Costa Cruceros. ¿De quién es Costa Cruceros? Pues propiedad de la multinacional fundada por el empresario israelí Ted Harrison. Más cosas. Javier Bardem y Penélope Cruz, lo recordabas tú antes, Carlos, recurrieron a un hospital judío para dar a luz a su primer hijo, y además no a cualquier hospital. Se trata del prestigioso Cedar Sinai en Los Ángeles, donde van todas las estrellas de Hollywood y que incluye entre sus servicios, atención, porque yo digo, no vale un hospital cualquiera, una suite con frigorífico con bebidas frescas, cesta de productos de bienvenida. Una suite proletaria. Sí. Vale. 3 comidas al día para los padres con opciones veganas, bañera de relajación, niñera opcional, por si tienes más niños o lo que sea, o para el niño. Sí. Sí. Servicio de catering para invitados también, peluquería para la madre, por si después de dar a luz, pues oye, quiere pasar... ¿No hay un curso de sostenibilidad? No, eso no. ¿Sabes cuánto cuesta la noche en este hospital? ¿En una habitación o en la planta entera que cogió? Bueno, claro, en una habitación, la planta entera... Venga, vamos con más. una. $4.000 la noche. Solo. Buah, qué precio más proletario. Pero claro, estamos hablando de la Parecen habitación. las tarifas de Garibaldi. Pero esto me de la taberna de Pablo Iglesias. Sí, esto me recuerda a las imágenes del otro día de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, cuando dio ese discurso lacrimógeno, también posando con un jersey con pelotillas, pero de una marca de lujo que también tiene vínculos con Israel, ¿no? Por lo tanto, pues todo muy contradictorio. Almodóvar, el que tiene el dinero en paraísos fiscales. Claro. El de Hacienda somos todos menos yo. El de los papeles de Panamá. Lo de pelotillas te ha venido a la mente por la pelotilla que hacen a determinados políticos para que les sigan dando subvenciones con cargo a todos los españoles. Efectivamente, ¿no? Otro de ellos, por ejemplo, es Nacho Duato, que efectivamente está todo el día criticando todo lo que está ocurriendo de una manera pues bastante dudosa. Luego pone a la venta su casa por casi 4 millones de euros y hay interesados varios empresarios israelíes pues mira, a los que no les hace ningún tipo de asco. Al hilo de eso, Alejandro Sanz, que se ha sumado en los últimos años a campañas pro-palestinas, vendió su casa en Miami, le puede pedir consejo Nacho Duato, por más de 8 millones de euros al conocido empresario David Grutman, que es estadounidense de origen judío y que ha mostrado públicamente su apoyo a Israel tras los ataques de los terroristas de Hamas del 7 de octubre. A este dinero no le hacemos ascos. ¿Hay noticias de que le va a devolver el importe? Creo que no, Carlos. ¿Todavía no? No, lo mismo lo van a donar, lo mismo lo donan. Sí, estate esperando. Porque no es Nacho Duato, es Charo Duato, es que se ha cambiado de sexo y ahora se ha transformado y ha mutado en eso. Pero Bardem, el otro día estuve en Telemadrid, en Diario de la Noche, y me preguntaron precisamente sobre este campeón del cirismo que en su momento pertenecía y pertenece a lo que llamaron el clan de la ceja, pero que yo siempre denomino el clan de la jeta.
porque son caraduras profesionales. Habéis mencionado toda la incoherencia vital y profesional de este señor, que se ha ido a vivir como buen comunista de Estados Unidos y que vive de una industria controlada por capital judío como es Hollywood. Es decir, que eso también hay que mencionarlo. Pero dentro de sus incoherencias vitales, este señor que defiende tanto, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, pues llegó a montar un restaurante que le puede dar pérdidas, echó a los trabajadores sin pagarles y sin derecho a finiquito ni seguridad social, el defensor de los trabajadores. El defensor de lo público, pues resulta que su madre tenía un negocio en los hospitales de las televisiones de pago. Entonces tú enfermabas y si querías ver la televisión, pues tenías que echar 5 euritos, que se lo llevaba ¿quién? Que en paz descanse, la madre de Javier Bardem, de los Bardem. Con lo cual, esa es la hipogresía, como yo llamo, de esta gente. Pero en ese colmo hipócrita de la hipogresía, es decir, progres hipócritas, este señor, que ahora se pone el pañuelo de Hermès Palestino a saber cuánto el euro, no dijo absolutamente nada, pero nada, cuando el gobierno vendió el Sáhara a Marruecos. Cuando el gobierno traicionó a los saharauis para contentar al reino alauita. Ahí los derechos de los saharauis no importaban. Ahí no había ningún tipo de reino que se imponía. Tampoco le vi escuchar nada sobre lo que hicieron los turcos con los kurdos o lo que ha hecho la autocracia china con los uigures. Es decir, le importan los derechos humanos un ratito. Se comprometen con la humanidad un poquito. Es decir, aquello que pueden rentabilizar políticamente, como lo que han hecho los chinos. No hay rentabilidad política. Los saharauis pobrecitos tampoco. Y los kurdos, pues nadie conoce ni dónde están. En la defensa de los derechos humanos no llegan ni a fijo discontinuo. No, son literalmente. Son defensores de los derechos de forma temporal. Pero literalmente. Quiero que escuchéis, porque hoy ha habido un cruce de acusaciones, un cruce de afirmaciones. Lo lanzaba Isabel Díaz Ayuso con esta frase en referencia a que evidentemente, claro que había gente, por llamarle algo, de la Kale Borroka incrustada y organizando estas movilizaciones. Hasta el punto de que está identificado Ibon Meñica. Ibon Meñica, un doble condenado por pertenencia a banda terrorista llamada ETA, que resulta que es el que empezó a lanzar toda esta historia en el País Vasco, donde se sentía muy a gusto, obviamente, por el predominio que está teniendo Bildu, que cada vez va a más, gracias a el Partido Socialista y, por cierto, recuerdo a los de la boina, gracias a PNV. Que el día que se empiecen a espabilar, Dios bendito. Pero bueno, es cuestión de ser racista y acabas así de mal. Decía esto, Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez y Pachi López utilizan la Kale Borroka para mantenerse en el poder. Y que nadie lo dude. Cuando se va de la mano de Bildu, de la Kale Borroka, como hemos visto, o las supuestas causas humanitarias, ambientales, son siempre excusas. Excusas. El fin justifica los medios, por la revolución. Y si no, pregúntense por qué siempre blanquean a Hamás, porque se reduce el drama de Oriente Próximo a lo que ha ocurrido en los últimos meses, cuando en realidad es un drama de siglos. Bien, contestaba Marlaska a su estilo. Porque identificar lo que pasó el domingo con Kale Borroka implica no tener dignidad y desde luego no tener el respeto a la historia trágica que vivió este país. Venga, vamos a hablar de dignidad, señor Marlaska. Este verano, que nos lo ha estado contando Carlos Urquijo en la sección Ni olvido ni perdón, a ver si usted es capaz de decir esos términos una vez, ni olvido ni perdón. Carlos Urquijo nos ha estado contando cómo el departamento suyo, porque es el que lo permite, más el de las delegaciones de gobierno, resulta que han estado permitiendo actos de homenaje en el País Vasco en favor de etarras por todas partes. ¿A eso cómo le llama usted? ¿Usted le llama a eso dignidad? ¿Eso es digno? Formar un gobierno con proetarras / etarras, porque cuando metes prácticamente a 90 personas en listas que son etarras, ya no es pactar un gobierno con proetarras, es pactarlo con etarras. ¿Eso le parece digno a usted, con formación de magistrado y que en el pasado todavía hay gente que dice que usted se dedicó a la lucha contra el terrorismo? ¿Eso le parece muy digno, señor Marlaska? Bien, vamos a escuchar más frases de Marlaska. ¿Quién vivió la Kale Borroka en el País Vasco cuando íbamos y teníamos miedo o incendiaban vehículos y autobuses de transporte y había gente realmente herida? De verdad, señor Marlaska, no sé cómo le aguanta la policía. 22 agentes heridos y tiene las santas narices usted de hablar de gente realmente herida. Es decir, los policías, su gente, si fuéramos a términos empresariales, usted sería el patrón, ¿vale?, de esa empresa. Y esa empresa sería la de la policía. La misma, por cierto, que le da a usted escolta. Cuando usted va en un coche, va usted seguro, porque tiene unos policías que se juegan la vida delante, detrás y dentro de su coche. ¿Qué tal si les muestra un poco de respeto? Digo un poco, digo por variar, sin más. ¿Qué tal si prácticamente
practica un poco el reconocimiento de la labor que hacen? ¿Qué tal si practica el reconocimiento de que el otro día hubo 22 heridos? Pero ¿cómo puede usted tener las santas narices de decir gente que había realmente herida? Por cierto, de persona escapada del País Vasco, mi familia, a usted. Si quiere le cuento un día a petit comité lo que opino yo sobre gente como usted. ¿Vale? De ver cómo usted se ha ido paseando de prisión en prisión, acercando a las prisiones del País Vasco a etarras para posteriormente entregarles y regalarles las competencias y que en estos momentos estén el 70-80% ya en régimen abierto o semiabierto. Vamos, que los han puesto en la calle como premio por sentarnos a Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿Usted va a hablar de la gente que soportaba esto en el País Vasco? Dios bendito. No sé si nos está escuchando ya Daniel Portero. En un momentín, nos pido un comentario sobre fíjate, esto y le damos paso a Daniel para que nos explique las unidades incrustadas de Kale Borroka que evidentemente había este fin de semana. Es que es gravísimo lo que estás comentando, porque es que mientras ahora reflexionabas sobre cómo Marlaska permite prácticamente todos los meses el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, me recordaba y me hacía pensar que eso fue el motivo principal por el cual mataron a Miguel Ángel Blanco. Le asesinaron y le mataron y porque el gobierno de Aznar no cedió al chantaje de la banda terrorista ETA y no acercó efectivamente a presos a cárceles del País Vasco. Y luego, bueno, pues por hacer referencia a la información que ayer publicó El Mundo, que a mí me pareció una exclusiva de primer nivel, que la fuente era la brigada de la policía, la brigada de información de la Policía Nacional, que hablaba abiertamente de que se identificó a miembros de la Kale Borroka. Vamos, nada extraño cuando por cierto, uno... de la Kale Borroka, claro, y de dos organizaciones juveniles totalmente cercanas a Hamas. Vamos, que teníamos ahí a todo el repertorio terrorista. Vamos. Efectivamente, pero no sé a quién le extraña, a quienes han estado poniendo durante estas últimas horas en cuarentena esa información, cuando uno de los máximos, uno de los líderes a todo el boicot violento que se está llevando a cabo contra Israel es Ibon Meñica, el recaudador de ETA. Correcto. Pues vamos a hablar precisamente con Daniel Portero sobre Ibon Meñica. Daniel, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Nada, yo encantado de tenerte aquí, un placer. ¿Quién es este Ibon Meñica? Lo digo porque es que ahora Fernando Grande Marlaska, de pasado dice él, que magistrado, asegura que no había unidades de la Kale Borroka. Mire, a lo mejor por una vez se le ha escapado una verdad, porque es que Ibon Meñica no era Kale Borroka, Ibon Meñica era etarra, puro y duro. Sí, exactamente. Bueno, él empezó, es cierto, la única verdad que ha dicho es que empezó en la Kale Borroka, pero luego la dirigió. Luego la dirigió a través de las organizaciones de Jarray, AICA y SEGI. Ibon Meñica, Daniel Portero, de hecho, se dedicaba a recaudar dinero para que el resto cometieran sus delitos, ¿no? Exactamente. Él en el periodo 2006-2008 se dedicaba a vender bonos de 90 a 100 euros que realmente no los vendía, lo que simplemente era una ayuda directa a la organización terrorista, y por tanto formaba parte del aparato de extorsión. Estaba dentro de la estructura de GESI, que era el aparato que recaudaba el dinero a través de la extorsión de ETA, ¿no? Entonces, del impuesto revolucionario, vamos. Sí, por supuesto. Estaba claro que tenía un peso preferente. ¿Quién es esta persona? ¿Esta persona actúa sola? ¿La Vuelta Ciclista ha contado con estos elementos, Daniel? A ver, la policía y la Guardia Civil siempre la han tenido en el objetivo y en la mira a raíz de hace 2 semanas él empezar una campaña muy heavy, muy dura, a través de una organización, digamos, Adaska Cultura Elkartea, que es es una Cultura Elkartea, asociación cultural que forman ellos, que es como una pantalla que utilizan para, en este caso, la causa palestina. Pero bueno, él tiene sus vínculos incluso con el gobierno vasco, que también lo estamos estudiando, porque él llegó incluso a presentarse una plaza de profesor de secundaria. Y bueno, lo que no sabemos, todavía no lo tengo muy claro, pero pronto lo averiguaré, si el gobierno vasco se lo concedió, porque parece ser que sí. La cuestión es que este individuo, con esa pantalla de profesor, tenía un trabajo paralelo a través de esa Cultura Elkartea, esa asociación cultural, que era defender la causa palestina, pero de forma violenta. De forma violenta porque incluso cuando la Vuelta Ciclista pasa por Navarra, él, y a través de su grupo, supuestamente, pues, parece ser que organizan el corte de árboles, no solamente ya las chinchetas y todo, corte de árboles. Como se entere Teresa Rivera, Daniel Portero, la que le va a montar. Actos violentos los que quieran, pero cortar un árbol, por Dios, al hermano árbol no se le toca.
Bueno, pues esto es así, y esto se está investigando en la Audiencia Nacional, en el juzgado número 5 de Santiago Pedraz, porque esto fue muy llamativo y evidentemente fue anterior al boicot que se generó en Madrid. En Madrid, evidentemente, había vínculos con este individuo, y este individuo, pues por supuesto, ha formado parte de lo que ha sido la organización de las... Pues bueno, al fin y al cabo son todos comunistas, ultraizquierdistas, o de la extrema izquierda, queramos llamarles como le queramos llamar, y todos están unidos, ¿no? Y evidentemente, pues ese boicot a través de las redes sociales, a través pues de Sare Antifascista, o incluso pues hay organizaciones muy ultraizquierdistas, ¿no? Y algunas, pues como Jardún, muy violentas, que si pudieran ellos, desde luego, volvían al asesinato, ¿no? Dentro de lo que es la organización terrorista. Traducido, Daniel, que estaba todo el repertorio de Kale Borroka ahí. Sí, por supuesto. Vamos, no me cabe la menor duda. De hecho, incluso en Bilbao fueron identificados antes de montarse en los autobuses, o sea, por los servicios de información. Entonces, esos servicios de información pasaron todos estos datos a Madrid, y posteriormente en Madrid, por la UIP, pues la UIP de la Policía Nacional, muchos de ellos fueron identificados. Y bueno, evidentemente, pues había miembros relacionados con el mundo Batasuna. Bueno, ahora no se le puede llamar Batasuna, pero bueno, etarra, básicamente, ¿no? Daniel, un placer contar contigo, de verdad. Bueno, un abrazo muy fuerte, Carlos. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, vamos a otra faceta, porque atención a lo que está ocurriendo. El Partido Socialista, el gobierno, lanzan esta ola antisemita, lanzan la violencia, jalean esos actos, luego dicen que son pacíficos. Ahora resulta que tenemos que estar recogiendo testimonios, como íbamos haciendo durante todo el programa, de todos los sitios donde está habiendo ya marcados de judíos por ser judíos. Nos tiene que contar Ángel Mas, como nos ha contado, que resulta que una persona que va pacíficamente, un español que va pacíficamente a ver un acto deportivo, acaba siendo escoltado y no se hace nada contra los 1000 que van detrás, amenazando directamente con lincharlo, y a lo mejor lincharlo era lo menos, a lo mejor buscaban otro fin. Bueno, pues mientras recopilamos todo esto, resulta que el mismo gobierno que ha lanzado la famosa historia del embargo, allá que voy con el embargo, lleva 2 consejos de ministros, el embargo que no sale, porque el embargo, sin embargo, no ha tenido en cuenta que resulta que nos estamos jugando todo nuestro sistema defensivo. Y claro, Pedro Sánchez, con tal de jugar a los votos, resulta que está poniendo en peligro toda la defensa, todo el control yihadista, todo el control de crimen organizado, porque depende de sistemas informáticos y armamento israelí. Sandra, haznos un repaso. Luego vamos a hablar con Enrique Navarro, miembro de una consultora, presidente de una consultora especializada en todo esto y que tiene una posición clarísima. No se lo pierdan, porque además conoce todo el tema del mercado de defensa a la perfección y nos va a dar detalles. Pero vamos a hacer un primer anticipo. Exactamente en qué posición quedamos. Está diciendo Margarita Robles que ya no ha avisado. Pues si no ha avisado, peor. Si no ha avisado, peor. Porque si el Ministerio de Defensa no avisa de esto, que es obvio y que tiene conocimiento de ello cualquier persona que tenga las más mínimas nociones básicas de la defensa, entonces sí que tenemos un problema sideral. Pero haznos una descripción de hasta qué punto nos quedaríamos cegados si sale esta cosa que están llamando embargo y que va rebotando de Consejo de Ministros en Consejo de Ministros. Pues mira, por dar algunas pinceladas, aunque obviamente hay más cosas, pero por centrarlos en algunas que son fundamentales. 1, nos podríamos quedar sin lanzacohetes de largo alcance ni misiles anticarro modernos. Defensa anulado, hay que recordarlo, 2 contratos fundamentales para la modernización de las Fuerzas Armadas, ambos con tecnología israelí. Se trata de SILAM, sistema lanzacohetes de alta movilidad, y de uno de los contratos para la adquisición de los misiles contracarro Spike LR2, y dejan el aire cómo se cubrirán ahora estas necesidades. 2, además, la ruptura con Israel pone en peligro el uso de la base de datos israelí que emplean el CNI y el Ejército. Ambos operan con un software de inteligencia artificial diseñado por Palantir, que es una empresa privada muy vinculada a Israel, cuyo acceso podría cortarse en caso de que Netanyahu decidiese responder con represalias en este campo. Al hilo de esto último, algo que ya advirtió el otro día Isabel Díaz Ayuso aquí en esta casa en la mañana de Federico, es que necesitamos a Israel para la lucha antiterrorista. Más cosas, el veto a Israel amenaza el uso de Darbex, que es el software policial clave contra todo tipo de criminales. Es un programa israelí cuyas licencias cuestan 300.000 euros, que puede rastrear la Deep Web en busca de actividad criminal y donde se mueven desde grupos terroristas hasta mafias, y que se ha convertido en refugio para pedófilos que comparten material pornográfico infantil. Y por último, no me quiero olvidar, el famoso software de espionaje Pegasus,
también es israelí. Que de hecho fue utilizado, bendito sea Dios, para controlar a los golpistas. Que luego le veías ahí a algunas personas titubeando. Pues claro que se usó. Ustedes eran golpistas, claro que se usa. Para esto están los sistemas de protección de un Estado, para defenderse de quienes desafían al Estado. Muy bien, lo han pillado. Y fíjate que ha provocado la imputación, la cuarta o quinta imputación de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, que está polimputada en Cataluña precisamente por eso, por pinchar teléfonos desde el CNI con autorización judicial a los golpistas catalanes, ¿no? Y efectivamente esa herramienta es clave ahora mismo para el servicio de inteligencia. Déjame, Frank, que escuchemos un cruce de declaraciones, porque claro, después de la que han montado y la ola antisemita, va Pachi López y nos dice esto. Tú no puedes rescindir contratos si no lo haces técnicamente y jurídicamente bien, porque eso luego tiene consecuencias en multas y en otro tipo de cosas, y por lo tanto, sí es razonable que dediquemos un tiempo a que esto no tenga ningún fleco por el que se pueda volver atrás la decisión que hemos adoptado entre todos. Y tras la intelectualidad de Pachi López, Margarita Robles. En ningún caso hemos dejado ni vamos a dejar indefenso al Ministerio de Defensa. Hay un plan de reconversión que todo el mundo sabe. Lo que estaban realizando industrias israelíes, están trabajando ya las industrias españolas que saben que son potentes y que están firmemente comprometidas. Industrias españolas que son potentes en todo lo que acabamos de citar. Sí. No sé, pues no sé va a aparecer esto el 1, 2, 3 por 25 pesetas, nómbreme una. Ninguna. Hace mucho tiempo que la inteligencia le rescindió el contrato a Pachi López y le pidió su finiquito. Pachi López, la ITV de la inteligencia no lo ha pasado. O sea, cualquiera que tenga 2 dedos de frente, un poquito de estudios, algunas lecturas y tenga cierto conocimiento de lo que es la democracia, sabe que Israel es el muro que contiene que la barbarie llegue a Europa. Y de hecho, uno puede estar, como pasa muchos ciudadanos israelíes, puede estar en contra del gobierno de Israel. ¿Por qué el gobierno de España lo confunde deliberadamente y la izquierda y la extrema izquierda lo confunde deliberadamente? Por el antisemitismo que antes hemos mencionado. Pero ¿dónde se puede criticar a un gobierno por parte de los propios ciudadanos? En una democracia. ¿Sabéis dónde no se puede criticar al gobierno? En Venezuela, Palestina. en Palestina, en muchos sitios. ¿Por qué? Porque no hay gobierno. Claro. ¿Sabéis dónde no se puede celebrar, no se puede condenar un festival gay? En Palestina. ¿Por qué? Porque no se celebra. ¿Sabéis dónde no se puede hacer que la gente vaya por la calle libremente expresando sus ideas de una forma u otra? Donde no se puede, es decir, en esos territorios. ¿Qué pasa? Que eso los gobiernos de Europa lo han entendido y han entendido que una cosa es condenar, criticar cómo se está llevando una guerra, y otra cosa es tener claro que Israel es el bastión y el muro democrático que frena la llegada de la barbarie a Europa, que está llegando por otras vías. Pero como nos gobiernan unos bárbaros y unos indecentes, aquí no lo entienden. ¿Qué pasa? Que esa inseguridad a la que Sánchez nos está, que está mostrando o que está desnudándonos como país y nación, ellos no lo van a sufrir. Ni los dirigentes, ni los que defienden esto, ni los activistas del clan de la Jeta, no. Lo van a sufrir los ciudadanos normales. Entonces, no solamente nos abre las puertas del yihadismo, no solamente nos ha dejado al albur de los extremistas. Antes hemos mencionado a Marlaska, el hombre que eliminó Oconsur por petición de Marruecos, dejando al principal cuerpo que luchaba contra el tráfico de drogas en la zona sur de España al albur de lo que querían las mafias, que dejó a los policías y guardias civiles que se enfrentaban a las narcolanchas sin equipamiento y que por eso asesinaron a 2 de ellos, mientras regaba de dinero a Marruecos. Es decir, tenemos a absolutos delincuentes, traidores, a gente sin incompetencias que lo único que les importa es el mantenimiento del poder. Pero hoy es Israel. ¿Cuánto durará esta propaganda? Porque ya el comodín de Franco ya evidentemente es de risa que ni que lo utilicen. Es decir, si mañana acaba la guerra, ¿qué será lo siguiente? Porque hoy, dijo ayer Pachi López, bueno, estudiaremos que España no vaya... Sí, yo quiero ver si tienen bemoles de decir que España, la selección de fútbol, no vaya a competir al próximo Mundial, que por cierto también lo celebra aquí en España junto a Marruecos. Quiero verlo. Lo que te voy a decir es qué va a ser lo siguiente nuestro, porque lo siguiente nuestro va a ser aquello de lo que no quiere Sánchez que hablemos, que es la corrupción. ¿Vale? Bueno, y además como está Alejandro entre ambas aguas, que ha sacado los temas, creo que Matsumoto te adora.
Creo que tiene un póster tuyo. Seguro que lo tendrá en Moncloa, porque como viven ocasionalmente allí, estos sí que son fijos discontinuos. Son fijos discontinuos de todos los sitios donde se les permita no pagar impuestos. Oye, que me refugio en Moncloa. Y oye, el anfitrión era Pedro Sánchez, maravilloso. Y ahora ya sabemos que le puso hasta una ambulancia que conducía a la Guardia Civil. Para eso sí les vale. Eso es, y que la usaba para ir a sus revisiones ginecológicas. Vamos a ver, nosotros lo que contamos en el debate fue que David Sánchez, el hermano del presidente, y su mujer, la cuñada japonesa de Sánchez, Kaori Matsumoto, que por cierto el Ministerio de Exteriores intentó ficharla fabricando una plaza, porque ella es alta funcionaria de la ONU, pero al final el plan se frustró y ella, en fin, tuvo que dimitir antes de tomar posesión. Era una japonesa que venía de Bruselas y que la íbamos a meter como asesora de terrorismo. ¿De dónde? Creo que era de una zona de Hispanoamérica. Sí, no, pues mira, ahora mismo se me ha ido de la cabeza, pero juraría que era asuntos yihadistas. Asuntos yihadistas, sí. Y además es que ella era una japonesa que había pasado mucho tiempo en Bruselas y que vivía en Tailandia. Y fue en Tailandia donde conoció a David Sánchez durante el tiempo en el que estuvo de excedencia. Déjame que escuchemos cómo se ha referido Tellado, porque esto ya ha saltado directamente al Congreso de los Diputados. Pero claro, yo creo que ahí, yo no sé si tenían todavía conocimiento de que además de que les tenían de gorrones, pagado por todos los españoles en Moncloa, a David Sánchez. David Sánchez es un enchufado que encima gorronea casa, pagada por todos los españoles para no pagar impuestos. Pero yo no sé si estaban al corriente de la siguiente noticia, que era efectivamente lo de la ambulancia. Mire, ahora sabemos que además de centro de negocios, el Palacio de la Moncloa era un centro de acogida para el hermanísimo. Vaya cara la de toda la familia y la de este gobierno. Ya ven, al final ya ha aparecido. La Oficina de Artes Escénicas, ¿sabe dónde estaba? En el Palacio de la Moncloa. Qué pena que el Partido Popular haya traspasado todas las líneas rojas atacando cruelmente a personas honradas que son la familia del presidente del gobierno. Qué pena para lo que han quedado ustedes también. Qué pena. Alejandro, nos vamos a ir a publicidad, pero danos una pincelada previa. Si tú pones una ambulancia al servicio de unas personas que no deberían estar, que están allí comiendo, obviamente, la comida en Moncloa no es la comida del Burger King. No, es una comida de verdad. Esto no tendrías que, bueno, uno, que no permitirlo, y dos, esto tiene sus correspondientes partidas presupuestarias, esto es gasto por todas partes. Pues fíjate que cuando, justo antes de publicarlo, nos pusimos en contacto con Moncloa y nos dijeron que no existía ninguna partida presupuestaria donde se hubiera encargado viajes, traslados de la cuñada del presidente para sus revisiones ginecológicas. ¿Esto no es malversación? Tanto, sí, esto puede ser constitutivo de un posible delito de malversación de fondos públicos, al igual que la estancia de David Sánchez en Moncloa mientras simulaba que vivía en Portugal para pagar menos impuestos, pues otro delito, en este caso contra Hacienda y la Seguridad Social. Vamos a ir a publicidad, luego nos das todos los detalles, vamos a hablar de más cuestiones de corrupción porque están saliendo datos por todas partes. Ya les adelanto también el tema famoso del post-it, una de las fiscales anti-Ayuso, Pilar Rodríguez, la famosa que pedía cianuro, pongamos cianuro en una nota de prensa para Isabel Díaz Ayuso, pues resulta que tenía una nota, tenía su agenda y dentro de esa agenda aparece un post-it. Aparecieron varios post-its. Bueno, en uno de los post-its resulta que ponía la referencia a un restaurante y debajo Begoña Gómez. Curioso, ¿verdad? ¿A qué se dedican los fiscales? No sé, hago la pregunta. Me parece que tengo todo el derecho del mundo a plantear la hipótesis de ¿quedó con la mujer del presidente antes de ir a por el novio de Isabel Díaz Ayuso? Pero mañana vamos a publicar otra cosa, y es que vamos a publicar que además la nota fue profética, porque resulta que la nota aparecía en la agenda, pero ¿en qué días aparecía? Un mes antes de que se abriera la causa contra Begoña Gómez. ¿Por qué tenía usted un post-it un mes antes? ¿Las filtraciones se han generalizado? Vamos con una recomendación y luego hablamos de todo esto. Bueno, ya sabéis que en ocasiones las herencias son un problema, discusiones interminables en las que no se llega a ningún acuerdo. La mejor decisión es dejarlo en manos de expertos. En Division Home le ayudarán a resolverlo comprando su porcentaje de la propiedad. No dejen que el problema se prolongue y llamen al 91 737 90 57. Repetimos, 91 737 90 57 o entren en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia. Lo escuchas, iba a decir y no te lo crees, no, el pequeño problema es que te lo crees. Correcto. Señora María Jesús Montero, ¿usted es consciente de lo que acaba de decir? Porque recuérdanos la cita histórica, porque recuerda tiempos pasados esto. Recuerda a lo que la Pasionaria, esa sectaria comunista que quería implantar junto a Largo Caballero del PSOE, la Pasionaria era del PC, la dictadura del proletariado, le dijo a José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición, semanas antes de ser asesinado por un escolta del propio Indalecio Prieto, también otro líder del PSOE. Es decir, lo que están haciendo es repetir, y ahora dirán que se refería a no llegar vivo políticamente, seguro que buscarán la excusa, pero lo que están es creando el clima
para generar todo eso. Es decir, un paralelismo clarísimo de guerra civil. ¿Sabes lo que pasa? Que es que últimamente todo el mundo tiene que estar dando explicaciones de las expresiones, porque me ha venido a la mente la de Leire 10, grabada en la cloaca, de quiero muerto al teniente coronel Balas. No sé, empieza a tener una obsesión esta izquierda con la muerte. Sí, totalmente. Un poco llamativo, ¿no? Nos extrañamos de qué pasa con Charlie Kirk, el por qué lo del apedreamiento a Milei, el intento de asesinato de Trump, cómo asesinaron a Shinzo Abe, a Villavicencio, a Uribe. Cómo se echaron encima de Miguel Tellado el otro día cuando, estando en Navarra, dijo que Navarra iba a ser la fosa del sanchismo en relación a que toda la trama, la megatrama de corrupción, uno de los focos que tenía era en esa comunidad autónoma. Pero fíjate, quien yo creo que no va a llegar viva políticamente, y meto el matiz, a las elecciones en Andalucía, es la ministra Montero. Hombre, está quemadísima. Está quemadísima. No, sí va a llegar, pero se va a pegar la leche de su vida. Y... hay que tener en cuenta que, fíjate, una de las personas de su máxima confianza, el que fue su número 3, José Antonio Marco San Juan, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, le estuvo defendiendo hasta el último día. Nosotros en el debate publicamos pruebas que acreditaban que se dedicaba a pactar mordidas con con empresarios a los que archivaba pleitos fiscales, y le estuvo defendiendo hasta 24 horas antes de que la Fiscalía Anticorrupción le abriera una investigación por corrupción. Ese era el número 3 de Hacienda, ¿no? Efectivamente. Pero es que el que fue director general de presupuestos cuando ella era consejera de Hacienda, resulta que ahora preside Loterías del Estado, y ahora también se está investigando cómo ha concedido a dedos negocios de administraciones de loterías. Es decir, es que esta señora pertenece a o ha pertenecido a los dos gobiernos más corruptos de la historia de España, que fueron los de Manuel Chávez y el señor Griñán. Y todo esto arruinó la Consejería de Hacienda y arruinó la Consejería de Sanidad. Todo esto sin contar que ahora nos das detalles de esta historia, porque cuidado que hay una acusación de que uno de los pagos de la trama era por medio de administraciones de loterías. Claro. Y loterías es de Hacienda. Pero yo, simplemente por recordarle a María Jesús Montero con este tipo de afirmaciones, hemos mencionado al expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que por cierto la acusación era que paraba inspecciones bajo pago. Y yo me pregunto, ¿eran casos aislados, eran individuales o pertenecían a un plan de premios por hacer algún tipo de cuestiones? No vaya a ser que acabemos de nuevo en la famosa historia de la financiación ilegal, que ya se está investigando. Pero quiero recordar dos más. Es que María Jesús Montero se empeñó en meter a una persona, nada más y nada menos que como presidente de la SEPI. ¿Quién era esta persona? Vicente Fernández Guerrero. ¿Cuál era el cometido? La SEPI fue el gran ventilador, el gran regalador de fondos durante la época del COVID. Si controlas ese ventilador al 100%, el ventilador resulta que dirige todo el aire hacia ti. Es una cosa maravillosa. Y el fresquito te llega solamente a ti. Bueno, pues Vicente Fernández Guerrero está con una petición de 19 años de prisión ¿verdad?, en la Audiencia Provincial de Sevilla, por una adjudicación, la de la mina de Alcollar, que va y resulta nada más y nada menos que tenía una estimación de explotación de unos 18.000, 19.000 millones de euros. Bien, uno de ellos. ¿El otro quién es? El que ha denunciado ya a Víctor de Aldama como una persona que recibió 20-25.000 euros de pagos de la trama y va y resulta que era su jefe de gabinete. Esta es la denuncia, y que esta se es la acusación. dedicaba a pedirle a Aldama pisos baratos. Efectivamente. Ojo. Estuvieron en una negociación muy extraña para una operación inmobiliaria, que como todo el mundo sabe, no te vas a ir a Annette Frank, no te vas a ir a Don Piso, no te vas a ir a Idealista. No, ¿a quién te vas? A la trama Coldo, a buscar un piso. Lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Pero vamos con esta historia, porque cuidado que el tema de la acusación avanza y avanza en dirección, efectivamente, hacia el departamento de María Jesús Montero. Había posibilidad, o ha sido denunciado ya, de que uno de los pagos de la trama era precisamente con administraciones de loterías, ¿no, Sandra? Bueno, es que el otro día Víctor de Aldama, que estuvo en Telecinco, él ya lo dejó caer. Dijo, bueno, y ojo María Jesús Montero, que regalaba pues administraciones de lotería a sus amigos. Hoy en el Congreso de los Diputados, Elías Bendodo, del Partido Popular, ha recogido el guante y le ha dicho, no sé si porque ha investigado más de allí y ha atado cabos, pero le ha dicho, usted pone la mano en el fuego por el presidente de Loterías, Jesús Huerta Almendro, y si no le han adjudicado a los miembros de la trama alguna administración de lotería... Ya no le quedan manos, va a tener que poner todos los pies. Pero ha sido muy curiosa su reacción, porque en otras ocasiones hubiera dicho ponga la mano en el fuego o no, por supuesto que no. ¿Qué está diciendo? ¿Qué ha dicho ella? Yo me voy a ceñir a la pregunta que me había hecho usted y de este asunto no voy a hablar. Pero por hacer memoria histórica, porque yo a la señora Mentira, yo es que no le llamo María Jesús Montero, yo le bauticé en el Senado a la señora Mentira, porque el día que diga la verdad le explota el cerebro. Yo la conozco muy bien de Andalucía, igual que Elías Bendodo, ¿no? Cuando estalló todo el caso de los ERE, que ella formó parte, lo conocía bien, hablamos del caso de corrupción cuantitativa y cualitativamente más escandaloso de Europa, no de España, de Europa. 2 presidentes condenados con sentencia firme por corrupción, no 1, 2, del PSOE, con todos los altos cargos.
porque se gastaron el dinero de los parados en putas y en cocaína. Modus operandi del PSOE habitual, ¿no? Bien, pues esta señora, cuando empezó a llegar en los primeros aires de que le podían implicar a ella, salió por patas de Andalucía y se vino para Madrid. Ahora que le están llegando los vientos de lo que está pasando en Madrid, ahora vuelve para Andalucía. ¿Y qué pasó cuando estuvo callado durante años, cuando el Tribunal Constitucional que dirige y que pudre el que fue fiscal general del Estado con Zapatero y ahora uno de los lugartenientes de Sánchez junto al señor García Ortiz, conde Pumpido, que los ERE en verdad no eran nada y tal? Salió ella a decir, ¿veis cómo lo de los ERE era un invento de la derecha y una fábrica de bulos que había hecho la derecha? No, mira, fábrica de bulos es lo que ella ha construido durante años. Lo que pasa es que ha tenido la gran fortuna de que gran parte de los medios de comunicación y de esas ovejas que le van a salir un día callos de aplaudir, que le permiten todo y que no están ahí por conciencia sino por obediencia, le han permitido hacer lo que quieran. Pero esta es una señora que solo ha trabajado 9 meses en la empresa privada, que fue dirigiendo un hospital, y casualmente, Carlos, y que lo sepan los oyentes, puso de acuerdo en un hospital a los sindicatos, a la dirección y a todos los empleados para que la echaran. Es decir, algo inaudito, por inútil y por incompetente. Es decir, 9 meses en el sector privado y la echaron por incompetente y puso de acuerdo a todo el mundo. Alejandro, quiero que comentemos 2 noticias más de hoy que me parecen de una relevancia brutal. La primera de ellas, Anticorrupción advierte de que los nombramientos propuestos por Santos Cerdán en Transportes facilitaron el amaño de obras. Cuidado, porque de esto un tal José Luis Ábalos ya había hablado. Si esos cargos no eran míos, esos cargos eran de, y citó a Blanco, ¿vale? Y evidentemente Blanco, que ha estado siempre en el aparato, de hecho fue secretario de organización, era el hombre de referencia de Zapatero. Y aquí vemos un montón de operaciones combinadas entre Sánchez Zapatero, Zapatero Sánchez. Y la segunda noticia me parece una auténtica aberración. Yo espero que hayan tomado nota los jueces de lo que está pasando. La justicia le da la orden a la Oficina de Intereses Económicos de que tiene que investigar lo obvio, que cuando Begoña Gómez aparece de hocico y aparece hasta en el tuétano de la tramitación del rescate de Europa, por cierto, que aparece ella y aparece Pedro Sánchez. Pero bueno, y resulta que en el Consejo de Ministros final, el que toma la decisión y el que está presente porque no se ausenta, pese a lo que dice la ley de conflicto de intereses, es Pedro Sánchez, que permanece allí, y le dice la justicia, mire, usted no puede pegar un carpetazo como han hecho y tienen que investigar esto. Se lo vuelve a encargar porque le da 10 días, y ¿qué es lo que hace Óscar López? Coge y dice, sí, espere que voy. Cojo el caso, ya lo abro y ya lo cierro. 24 y lo ha cerrado horas. En 24 horas, y me imagino que habrá tenido jornada reducida, fijo discontinuo y tiempo para el bocata. En 24 horas menos 23 ha terminado la investigación y ha concluido, espera que tengo dudas, vale, que Sánchez es plenamente inocente. Yo espero que la justicia tome nota de qué va esta película, porque esto va de desafío al Estado de Derecho. Hay que decir que el Partido Popular ya ha dicho que esto no se va a quedar ahí y que bueno, pues que van a presentar un incidente de ejecución para ver si esto pues puede retomarse, porque efectivamente pues están ojipláticos, ¿no?, ante la rapidez. Déjame que añada una cosa. Esto lo que demuestra es que el sitio para investigar el rescate de Europa no tiene que ser la Oficina de Conflictos de Intereses, que es mentira. O sea, claro. Oficina de Conflictos de Intereses o es independiente o no es una oficina de conflictos de intereses dentro del gobierno. Pues la Oficina de Conflictos de Intereses depende del Ministerio de Presidencia. Pero ¿qué choteo es este? ¿Qué cachondeo es este? Ese es el conflicto de intereses. Donde se tiene que investigar y a quien le tienen que dar permiso es al juez Peinado, que lleva reclamando la capacidad de investigar lo que ha pasado con Air Europa desde hace yo que sé los meses ya. Bueno, acordaros de lo que pasó, por ejemplo, con Soraya Sáenz de Santamaría, que se abstuvo en varias ocasiones en el Consejo de Ministros, bueno, pues por asuntos que estaban relacionados con la empresa en la que en aquel momento trabajaba su marido. Pero fíjate, ahora mencionabas la Oficina de Conflicto de Intereses, volviendo otra vez a uno de los casos que le afecta a María Jesús Montero, la de José Antonio Marcos San Juan, el expresidente del TEAC. Nosotros en su día investigamos mucho porque esa oficina le abrió una investigación a esta persona y tuvimos acceso a las comunicaciones que había entre la oficina, que era quien tenía que investigar si había habido algún tipo de incompatibilidad, y en este caso el investigado, que era este señor, ¿no?, Marcos San Juan. Tuvimos acceso a las comunicaciones y nos llamó la atención que el perjudicado, a la directora de la oficina, que es la misma que ha decidido rechazar investigar la incompatibilidad de Sánchez con el tema de Air Europa, recibió una carta del perjudicado donde el perjudicado le afeaba que le hubiera abierto una investigación esta oficina. Y esta señora le pidió perdón y cerró
la investigación. Y eso está en documentación oficial, por lo tanto no me extraña el modo de actuar que ha habido en este caso, pero efectivamente lo que se tiene que permitir es que el juez Peinado pueda llegar hasta el fondo de esta cuestión y sobre todo la clave, porque más allá de la posible incompatibilidad que haya podido haber con respecto a Sánchez, lo que yo creo que es el tema de fondo, que es si Begoña Gómez percibió alguna remuneración económica por mediar en favor de Air Europa, no solo en el rescate, sino también, como desveló Víctor de Aldama, en el año 2019, cuando se reúnen en San Petersburgo, para que el gobierno de Venezuela pagara a Air Europa los 200 millones de dólares que le debía. Operación en la que, por cierto, también intervino Zapatero. A ver, es que la presencia de Begoña Gómez es continua, permanente, y esto sí que no es fijo discontinuo. O sea, debía tener la única presencia indefinida y a jornada completo de toda la economía española. Vamos a ver, aparece efectivamente en la famosa historia de las noches de San Petersburgo. Y allí quedan, que por cierto, Begoña Gómez nunca debería haber estado, porque era una invitación a una asamblea internacional de la Organización Mundial del Turismo. Dice, ¿pero qué pinta allí la mujer del presidente? ¿Qué pinta? Pues que le había invitado el secretario general, que ¿qué había ocurrido? Pues que en enero del mismo año un tal Pedro Sánchez le había prometido, y efectivamente cumplió, la entrega de una sede gratis en la mejor zona de Madrid. ¿A quién? A la OMT, con lo cual se ahorraba el presupuesto. Sabrán ellos qué han hecho con el dinero que tendrían que tener destinado para una sede, pero la cuestión es que se lo ahorraron. ¿Fue solo un regalo de una sede? No. El contrato, que lo publicamos en Libertad Digital, incluía todas las reformas que quisieran. ¿Pero qué hizo? Le acompañó de una partida adicional de 24,4 millones para reformas. Y dices, a ver, ¿me lo quiere explicar, señor Pedro Sánchez? El contrato base lleva incluidas todas las reformas y usted dota una partida adicional de 24,4 millonazos para reformas. ¿Reformas sobre las reformas o reformo que me lo reformo y los 24,4 millones acaban en el reformo? Ella dominicana llevarse. Claro, lo mismo el edificio estaba en ruinas, pero si es que posiblemente el edificio valga menos de esos 24 millones de euros destinados a obras. Ahí comienza la historia. ¿Qué ocurre acto seguido después de que le prometan la sede? Pues nada más y nada menos que el grupo Air Europa, Globalia, crea Guacalúa. ¿Y qué hace Guacalúa? Financia gastos del Africa Center. ¿Quién dirige el Africa Center? Begoña Gómez. Segunda casualidad. ¿Qué ocurre después? Pues ocurre la famosa historia del encuentro de San Petersburgo. ¿Y allí quién va? Va Javier Hidalgo. ¿Y quién va? Va Aldama. ¿Y quién va? Va Begoña Gómez. Una semana después de la reunión en septiembre en San Petersburgo, la UCO tiene certificado el primer contacto del famoso comandante Rubén Villalba, el topo, con la trama. ¿Qué hacía ese topo? Avisar de las investigaciones judiciales a toda la trama. La primera noción que tiene la UCO de que ha aparecido el topo y que el topo está pasando información, repito, es una semana después de que Javier Hidalgo se vea con Begoña Gómez en San Petersburgo. Y acto seguido tienen la famosa fiesta de cumpleaños en diciembre, que ahora ya tenemos constancia de que la fiesta de cumpleaños organizada por Aldama para Ábalos contó con la presencia de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, y allí llamó Delsi, y un mes y medio después de esa fiesta llega Delsi para hacer negocios por todas partes. Y Air Europa era la aerolínea de referencia de Venezuela, porque así lo había negociado José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ahí, en el rescate, aparecen reuniones de Begoña Gómez, llamadas de Javier Hidalgo a Begoña Gómez, después, 5 días después de las llamadas de Javier Hidalgo a Begoña Gómez, el presidente del gobierno le envía en un chat el mensaje a José Luis Ábalos de hay que dar el rescate. O sea, por amor de Dios, que esto no se esté investigando judicialmente y que tengamos que andar pendiente de una oficina dependiente de Félix Bolaños, es que suena choteo. Bueno, vamos a ir a que nos dé un consejo Ricardo y después de Ricardo a publicidad. Vamos con ese consejo, Ricardo. Vivimos acostumbrados a esperar en carreteras, en trámites, en la política, pero en salud esperar meses para poder ir al médico es demasiado. Por eso Salud OnNet cambia las reglas, porque puedes elegir el especialista o la prueba que necesites en miles de centros médicos privados de toda España y conseguir cita en menos de 48 horas. Puedes pagar solo cuando vayas al médico. Por ejemplo, por menos de 30 euros tienes cita con un dermatólogo, un traumatólogo o cualquier otro especialista que necesites. Y si lo prefieres, puedes contratar un plan con 3 visitas por un precio especial de 8 euros al mes por ser oyente de Es Radio. Entra en saludonnet.com y no esperes para ir al médico. Ignacio Escudero, bienvenido. Vamos a hacer un repaso de todo lo nuevo y cuidado porque hay noticias muy importantes. PSOE y Junts, PSOE y Junts se van a reunir entre mañana y pasado mañana en Suiza, como no, para revisar, atención, el cumplimiento de los acuerdos que mantiene a flote el gobierno de Pedro Sánchez. Dicen,
Esta reunión se produce después del enésimo toque de atención de Junts al Gobierno y a las puertas de la votación en el Congreso sobre el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Esta iniciativa corre peligro porque ayer Podemos anunció que votará en contra. A la reunión acudirán por parte de los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Juanfran Serrano y por parte de Junts Carles Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras. Todo esto después de que hoy Junts haya sumado sus votos a los del PP, Vox y UPN para pedirle al Gobierno que derogue su ley de vivienda. ¿Se acuerdan de quién es Juanfran Serrano? ¿Se acuerdan de las reuniones que lanzaron la cloaca? ¿Se acuerdan de que estaba Leire Díez bajo mando de Santos Cerdán? Sí, estaban en la reunión. Y también Juanfran Serrano. Nada, está claro que la continuidad del business está por encima de cualquier cosa. Bueno, vamos con la fiscal del caso García Ortiz, que nombra un segundo fiscal de refuerzo para el juicio oral. Según publica El Independiente, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que es a su vez número 2 del fiscal general del Estado, ha firmado un decreto para incorporar un segundo fiscal. Se trata del fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, que ya llevó la causa al inicio por designación de la Fiscalía y que se mostró contrario a que se abrieran diligencias contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos tras la denuncia del Colegio de Abogados y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular acusa a Sánchez de presidir un gobierno incapaz tras los fallos en las pulseras antimaltrato, cuidado con este tema, y el aviso de la Unión Europea por Huawei. Ha sido en un mensaje en la cuenta de X del secretario general del PP, Miguel Tellado, en el que asegura que el gobierno de Pedro Sánchez somete a España a un ridículo permanente y a un carrusel diario de disparates tras conocerse los fallos en las pulseras antimaltrato y la advertencia de la Unión Europea de que el contrato de Huawei con Interior aumenta el riesgo de injerencia extranjera. Al mismo tiempo, la compañía china ha rechazado el aviso de la Unión Europea al considerar que carecen de una evaluación técnica verificada, transparente y objetiva. Y un apunte más en lo económico, Carlos, tal y como se esperaba, la Reserva Federal de Estados Unidos ha recortado los tipos de interés un cuarto de punto hasta el 4%, menos de lo que exigía Donald Trump. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Antes de que vayamos, que vamos a ir con el tema este del último pacto, que ahora van a escuchar las versiones, porque después de que Junts anunciara que van a obligar a todas las empresas, dicen grandes, a ver, las de más de 250 empleados, eso no es una empresa tan grande como para aguantar un golpe de esta magnitud, ni muchísimo menos. De hecho, muchas empresas grandes van a sufrir muchísimos daños, pero han anunciado un pacto por el cual todas las empresas de más de 250 empleados tendrían que poder ofrecer atención en cada una de las lenguas regionales en España, estén donde estén, a cualquier persona. O sea, disparando los costes por todo lo alto. Pero antes de que vayamos con eso, que vamos a hablar además con Félix Revuelta, un empresario de éxito que está en una campaña de defensa de España, como tiene que ser, obviamente, y que nos va a dar su opinión. ¿Qué está pasando con esto de las pulseras antimaltrato? Porque lo está intentando minimizar el gobierno, pero aquí ha habido gente que se ha quedado sin protección, y me refiero a mujeres en situación de una amenaza muy real, víctimas. Bueno, esto sí que es violencia. Y además es que, fíjate, a mí me parece muy significativo que es una noticia que sacaba OK Diario esta mañana, pero que también lleva el diario El País. Quiero decir, para que luego no digan que esto es todo cosa de la fachosfera. Os voy a leer el titular del País porque creo que es muy significativo. Fallos en el sistema de las pulseras antimaltrato han provocado una gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones de agresores. En el cambio de proveedor de la red hubo un fallo en el volcado de datos y entonces no permitió durante unos meses conocer los movimientos de los maltratadores. Esto no es que lo diga cualquiera, es que en la memoria de la Fiscalía General del Estado se dice expresamente que esto supuso, abro comillas, una potencial desprotección de las víctimas. Esta anomalía produjo sus consecuencias tanto en la fase de instrucción, en los juzgados de violencia sobre la mujer, se entiende, como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. ¿Qué dice Ana Redondo? Pues que es un tema pasado, que ahora el sistema funciona mejor que antes. ¿Qué pasa? Que no les bastaba con la ley del sí es sí, suelta violadores, que encima había que anular las pulseras. Muy ocupados en el Ministerio de Igualdad. Lo de la chapuza, o sea, más allá de las cosas que hacen intencionadas, lo de la chapuza de este gobierno, el otro día me comentaron, lo hemos publicado en Libertad Digital, funcionarios, los helicópteros de la DGT, los míticos, yo voy a decir que no voy a reclamar que actúen, o sea, si actúan, que actúen para ayudar a conductores, no para poner multas, pero bueno, los helicópteros de la DGT están parados, porque es que se les ha olvidado renovar el contrato de mantenimiento.
con dos narices. Pero dejadme que vayamos al otro tema, que si no nos vamos a quedar sin tiempo y no quiero que nos quedemos sin tiempo en esta historia. Creo que nos está escuchando ya Félix Revuelta, pero quiero que escuchemos el cruce de declaraciones que ha habido. Atención, vamos a escuchar primero al responsable del gobierno, que da su versión sobre el pacto. Aquí la cuestión es que van a obligar a todas las empresas a atender en lo que quiera Junts, básicamente, a meter los costes que hagan falta con tal de que los señores separatistas se sientan a gusto, ya sea en catalán, en vascuence, etcétera. Vamos con Bustitui desde el gobierno, atención. Bueno, es una ley que está en negociación todavía con todos los grupos parlamentarios, en la comisión aquí en el Congreso de los Diputados, y la voluntad del gobierno y del ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales. Allí donde sean reconocidos. Bien, sale Míriam Nogueras, que es la que manda, y le dice esto. Se va a aplicar a toda España, es decir, si un cliente contrata la luz en Murcia, ¿tiene derecho a que le respondan en catalán, si así lo desea? Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, serà a tota Espanya. Se lo traduzco porque es que Míriam Nogueras no tiene la educación de hablar en español, que es la lengua de todos, de obligado conocimiento, y contestar a una periodista que le habla en español. En resumidas cuentas, sí. Félix Revuelta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos. Bien, ¿y tú? Félix, un placer contar contigo. ¿Qué está pasando con esta historia y qué daño le puede hacer a las empresas españolas? Hombre, yo creo que es un intervencionismo del Estado en las empresas, pero fuerte y brutal. Pues porque si una empresa tiene que decidir cómo contestar a sus clientes o a la gente que se comunica con ellos, somos los empresarios. Yo tengo empresas en Italia, en Francia, en Alemania, y claro que contestamos en alemán. Lo que no me va a contestar en alemán es en Murcia, porque es absurdo, ¿no? Entonces creo que el Estado tenía que dedicarse a otras cosas y no estas cosas que son tonterías. ¿Te parece normal, Félix, que a estas alturas, lo anuncian ayer, sale Míriam Nogueras y dice todas las empresas van a tener que poder ofrecer todos sus servicios en catalán, en valenciano, en vascuence, en gallego, etcétera, a cualquier persona que se lo pida en cualquier rincón de España? Y lo dice así. Que a estas alturas, ¿te parece normal? No sepamos exactamente porque el gobierno dice que no es así. Míriam Nogueras dice que sí. ¿Las empresas cómo se enfrentan a este tipo de costes con semejante inseguridad? Bueno, pues es que a las empresas, ya sabes que en este país de estos momentos, este gobierno que tenemos, las empresas nos tratan de cualquier forma, ¿no? Y luego, pues claro, como no, el dinero que manejan, que se piensan que es suyo, y el dinero que maneja el gobierno es de los españoles, los que pagamos, los que contribuimos, ¿no? Y hemos visto el caso de los traductores en el Congreso, que nos cuesta 1,5 millones al año, y lo que no se da cuenta la gente es que esto lo estamos pagando los ciudadanos, que no lo pagan ellos. Y claro, con el dinero de los demás esta gente hace maravillas, ¿me entiendes? Yo también lo haría con el dinero de los demás. Entonces es el tema de que ellos, pues es que primero porque son políticos que no tienen ningún tipo de formación ni preparación ni saben, por lo que vemos, porque cada vez que toman una medida, pues una medida que es absurda, ¿no? Y bueno, y las empresas, bueno, pues yo creo de que las empresas nos vamos a negar, yo me voy a negar, a mí no me van a poner unas normativas que no creo en mi empresa, lo que me faltaba es que mañana me digan cómo tengo que pintar mi empresa, cómo tiene que vestir a mi gente. Entonces estamos en un país con intervencionismo brutal. Esto no se puede consentir. Claro, tú tienes un tipo de empresa además que es muy, bueno, una de ellas, porque tienes muchísima actividad empresarial, pero Naturhome o Naturhaus, ¿verdad? Sí. Tiene una atención directa. Es una función en la que se asesora sobre cuestiones dietéticas, sobre alimentación, etcétera. Tienes que tener una relación directa, con lo cual a una empresa como la tuya, que tiene evidentemente más de 250 empleados, le impacta directísimamente. ¿Una empresa puede aguantar este tipo de costes porque un político de pronto se ha levantado con el pie izquierdo por la mañana o ultraizquierdo y ha decidido fastidiar a toda la empresa? Es que ya no es cuestión del coste, porque el coste, bueno, a la empresa de los años 50 le ponen hoy día hay sistemas muy sofisticados que puedes montarlo. La cuestión es que es una tontería que no sirve para nada, porque el señor de Murcia o el señor de Sevilla no le van a contestar en catalán. Entonces que en Cataluña se haga, pues es normal, ¿me entiendes? Pero aquí no, aquí en otros países, aquí en España es que es absurdo esto, ¿no? Es que yo no veo el porqué, estos ganas de tocar las narices, o sea, de fastidiar a los empresarios, que no lo entiendo. Félix. Son cosas que no se cuenten más que en este país en estos momentos. Ya, bueno, totalmente de acuerdo. Félix, que un placer hablar contigo y enhorabuena por esa decisión de que, aunque te digan que lo tienes que hacer, como que va a ser que no.
Yo estoy seguro que no. Venga, un abrazo Carlos, muy fuerte, Félix. ¿Qué os parece la última imposición separatista y sobre todo, qué os parece el ridículo de tener que escuchar al gobierno cómo te lo anuncia la persona, la Rottermeier, que te ha dicho, mira, vas a hacer esto, porque si no te retiro el apoyo a un tal Pedro Sánchez? A mí me parece coherente que el Partido Nacional Socialista, que señala a los judíos, pues se alíe con la extrema derecha real que hay en España. Me parece coherente con esa política. Es lo que pasa cuando uno no está en política ni por principios ni por conciencia, sino por obediencia y, digamos, en manos de delincuentes, porque aquí se han mencionado muchos casos, en manos de delincuentes. Es decir, el gobierno nunca va a combatir el crimen porque el gobierno es el crimen. Y ojalá hubiera más empresarios como Félix Revuelta denunciando lo que está pasando, que es que medio país está siendo esquilmado, está siendo saqueado para mantener al otro medio país, entre ellos los acuerdos que tiene el gobierno. Pero lo de Junts, sean 7 votos, sean 5, porque un día es Junts, otro día es Bildu, otro día es el PNV, otro día es Esquerra, da igual, mientras se siga pagando, mientras siga habiendo dinero. El día que esto se acabe el dinero, que es cuando el socialismo deja de tener protagonismo, vienen dos fases que la historia nos ha contado muy a menudo. Una, la parte belicosa, es decir, la parte en la que se crean los conflictos sociales porque no admiten que haya una alternancia, una alternativa política, y lo hemos visto sucesivamente. O dos, volver a reclamar para sí el dinero que han robado. Pero se ha comentado en esta mesa, ¿qué va a pasar cuando la justicia, que está absolutamente saturada de casos y escándalos de corrupción que habéis investigado en diferentes medios, llegue un momento en el que condene y sentencie? ¿Qué va a pasar cuando estos nombres que hemos escuchado en estos últimos meses, ya no solo Cerdán, sino el resto, entren en prisión? ¿Qué va a pasar cuando ya lleguemos al momento en el que la ciudadanía tenga que elegir y diga, estamos hartos de que estos delincuentes gobiernen? ¿Qué va a hacer este gobierno que ha señalado ya pública y físicamente la condena a la oposición, como ha pasado en Estados Unidos? Es decir, ya no es el acoso verbal, ya no es el acoso ni siquiera físico, es la cancelación física del oponente y del adversario. Entonces, lo que haga Miriam Nogueras debería estar prohibido. Es, usted no habla en el idioma oficial en el Congreso, que es la casa de todos los españoles, usted no tiene derecho a hablar. Te doy la palabra, déjame que diga que acaba de salir otra bofetada para Pedro Sánchez, en esta ocasión procedente de la Unión Europea. La jefa de la diplomacia europea tacha de errónea la decisión de España de boicotear a Israel con el tema de Eurovisión. Claro, o sea, estamos pedazo de guantazo que se acaba de llevar Pedro Sánchez en medio de su campaña antisemita. Repito que es la jefa de la diplomacia europea. A la que llamarán sionistas en 3 segundos. Pero la de veces que le hemos escuchado a Pedro Sánchez cobijarse, que es mentira, y decir, no, nosotros seguimos los criterios de la UE. Así, señor Sánchez, pues la jefa de la diplomacia europea le acaba de abofetear la cara diciendo que pare ya con el boicot a Israel en Eurovisión. Bueno, y vamos a ver de qué manera le pintan la cara a los miembros de la Comisión de Venecia cuando concluyan en qué estado se encuentra en estos momentos la falta de independencia judicial en España. Pero fíjate, volviendo... Según años está controlado Bueno, eso. pues vamos a ver el resultado y vamos a ver o bien cómo manipulan las conclusiones de ese informe o cómo intentan buscarle las cosquillas a los integrantes de la comisión. Pero fíjate, volviendo otra vez a lo de Cataluña, yo la reflexión que hago es, mientras en Europa los países miembros no hacen otra cosa que pensar en digitalización, en cómo integrar la inteligencia artificial, en cómo de alguna manera potenciar a todos los trabajadores. Aquí, en España, en lo que se centra en el gobierno, por la indignidad de tener que depender de los 7 votos, en este caso de Junts, es cómo poner el catalán en el centro del debate político. Y no se nos olvide una cuestión, ¿cuál es el interés que tienen los políticos independentistas de todo esto? Aparte, estoy convencido, de humillar al presidente del gobierno una vez más, en denigrar el español, que es su objetivo principal. ¿Sabes la reflexión que yo hago? Que lo que han hecho ha sido exportar el proceso al resto de España. Es decir, la misma secuencia de división de la sociedad, de enfrentamiento de unos contra otros, en el que una parte es privilegiada. Con un muro. No, pero en el que siempre salen ganando los que están en contra de la ley, los que se saltan, todo el proceso legal, los que están en contra del Estado de Derecho, los que dan el golpe de Estado, los que no pagan, los que saquean, los que delinquen. Esos son los premiados y los honrados, los castigados. Pues piensen ustedes, ¿quién puede ganar esta supuesta batalla, que no hay batalla, entre Miriam Nogueras y el gobierno? Miriam
Julián Nogueras diciendo que las empresas van a tener que aplicar esta barbaridad en cada rinconcito de España y el gobierno diciendo no, solamente en Cataluña. O sea, si fuera solo en Cataluña no hacía falta nada. Exacto. Si en Cataluña hay una dictadura del catalán, ¿pero qué me están contando? Bueno, imagínense quién va a ganar esta batalla con el siguiente titular que les dejo. Conde Pumpido, se lo decíamos antes, acelera la amnistía de la malversación del 1 en el Tribunal Constitucional tras la reunión de Illa con Puigdemont. A publicidad y volvemos corriendo y les explicamos, no se lo pierdan. Todas las conexiones, vamos a hablar con Enrique Navarro, el daño real que nos está provocando en estos momentos Pedro Sánchez con el tema antisemita, el cierre de todas las conexiones de inteligencia, el cierre en materia de defensa y el cierre de todos los mecanismos que tenemos policiales para perseguir el crimen organizado. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.